Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy junto con Jessica Cataño, Angélica López, Britney Sinisterra y quien les habla, Luisa Palechor, vamos a exponer un poco sobre los mensajes de las gabas que hemos venido tratando. El día de hoy vamos a hablar sobre el mensaje 4, el cual se comprende como para complementar su alimentación, consuma al menos 2 veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo. Bien, simplemente hoy vamos a estar aprendiendo sobre las leguminosas. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué son las leguminosas? Las leguminosas son granos secos que crecen en vainas, como el frijol, las lentejas, las habas, el garbanzo y la arveja. Estos son alimentos ricos en fibra y contienen carbohidratos, proteínas, minerales como hierro, calcio y zinc, además de contar con vitaminas A y vitaminas del complejo B. Bueno, entonces, pues como les comentaba mi compañera, las leguminosas pues son proteínas de origen vegetal sumamente importantes. Estas cuentan con un grupo bastante interesante e importante para nuestro organismo, como lo son las vitaminas y los minerales. Esta presenta hierro, pues como ya sabemos, el hierro se ve vinculado principalmente con la hemoglobina, es decir, que ayuda a transportar el oxígeno a todos los tejidos. Su deficiencia pues produce, como les habíamos comentado en la intervención pasada, anemia ferropénica. Los alimentos fuentes de hierro pueden ser las carnes rojas, el hígado, obviamente las leguminosas, los vegetales y las hojas verdes o de color oscuro, como por ejemplo la espinaca, la mayoría de los cereales integrales y los alimentos fortificados con hierro. El calcio también lo podemos encontrar en las leguminosas. Esto obviamente es indispensable para la formación y para el mantenimiento correcto de los huesos y los dientes. Participa, por supuesto, en la regulación de los fluidos del organismo y su deficiencia o su disminución nos puede llevar a que nuestra densidad ósea se encuentre frágil y esto puede producir una osteoporosis. En cuanto al zinc, pues el zinc es sumamente importante, al igual que la vitamina C para las defensas del organismo. Este nos funciona para combatir las infecciones y nos favorece el crecimiento y el desarrollo de niños y niñas. El zinc lo podemos encontrar en alimentos ricos del mar, como las ostras, como la mayoría de los pescados, como los mariscos, en carne, en hígado, en pollo, obviamente en las leguminosas por su alto contenido en zinc y en fibra, en la leche y algunos productos lácteos y por supuesto en cereales integrales. También tenemos la vitamina, pues la B1 o también conocida tiamina, que esta es indispensable para la liberación de energía de los carbohidratos. Esto quiere decir que nos ayuda en el funcionamiento del sistema nervioso y nos ayuda en algunos de los procesos de metabolismo que lleva nuestro cuerpo. Alimentos fuentes de vitamina B1, tenemos las carnes, el hígado, la leche, el huevo y por supuesto las leguminosas. Bueno, en cuanto a las legumbres, la composición y sus propiedades, pues entonces podemos decir que las leguminosas pues anualmente producen entre 1 a 12 granos, ¿cierto? Obviamente esas son semillas de tamaño, de forma y de color, pues son variables según la vaina, según el tipo de tejido conectivo que las envuelve. Y entonces según la FAO nos define el término de legumbres como las plantas que se cultivan únicamente para obtener el grano o la semilla como tal. Entre las características, pues por ejemplo en las legumbres tenemos los porotos, los frijoles, las alubias y las judías, que estas tienen características como por ejemplo que son la especie más importante de la judía común, el frijol o la habichuela, que existen cientos de variedades de diferentes formas, tamaños, colores, grado de lustrosidad y pues sabores diferentes, que las judías topari, por ejemplo, que son las que casi no vemos aquí en Colombia. Son pequeñas y pues son partidas extraordinariamente, pues son tolerantes al calor, por lo cual pues la utilizan en zonas como por ejemplo África y demás, que son zonas que tienen muy alto la temperatura. También tenemos pues las lentejas, que estas son probablemente las legumbres más antiguas, poseen bajos niveles de factores antinutritivos
y se cocinan con rapidez. Se dividen en dos grupos en cuanto a las semillas grandes y planas y en otro grupo que son las semillas más pequeñas. Existen variedades cubiertas, ya sean pardas, ya sean rojas o ya sean verdes. Las lentejas pues las podemos ver en platos tradicionales como un arroz con lentejas, una crema de lentejas, sopita de lentejas, hamburguesas de lenteja y demás pues preparaciones diferentes donde la podemos implementar. También otra legumbre que tenemos son los garbanzos. Estos los tenemos de dos tipos. El desi, que son las semillas pequeñas cubiertas, eh, cubierta pues con un seminal grueso y duro, que es el que encontramos principalmente en los mercados colombianos, y el cauli, que son las semillas más grandes de color crema, que pues son difíciles de conseguir aquí, por lo que el suelo agrario que tenemos aquí en Colombia no permite que esta semilla crezca de manera correcta. En cuanto a la clasificación de la leguminosa, un dato muy importante porque muchas veces nos dicen, ay, sí, leguminosas, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo de qué parte son o bueno, de en qué grupo pertenecen. Tenemos entre estas las semillas o leguminosas como la soya y el maní, y estas simplemente son semillas de las cuales podemos obtener algún aceite vegetal. El aceite vegetal pues es de suma importancia para mucho para nuestro sistema, inclusive para el sistema nervioso, donde vamos a encontrar los neurotransmisores y demás mecanismos que si no están bien nos pueden llevar a muchas malformaciones o a que nuestro sistema nervioso no esté manejando correctamente. También tenemos unas verduras, entre estas encontramos las arvejas, los guisantes, pues que las conocemos, y los porotos verdes como las judías que se utilizan normalmente para preparaciones como ensaladas o arroces. Tenemos los porotos granados, pues que también son las mismas judías que encontramos como raíz, y por último las habas. Ya en la parte de las legumbres, entonces tenemos lo que conocemos como los garbanzos, como las lentejas, como los porotos, donde podemos encontrar el frijol rojo, que normalmente es el que consumimos en nuestros hogares, el altramuz, que también es difícil de conseguir aquí en Colombia, por lo que la temperatura que el colombiano permite que este crezca de una manera correcta. Y tenemos las habas secas. En cuanto a los guisantes, pues estos se cultivan en dos variedades, unos que son los guisantes ricos en almidón y otros que son los guisantes secos y partidos. Esto obviamente se consumen de forma inmadura, se pueden consumir como verduras secas, se pueden agregar a las ensaladas o simplemente tostarlos con media cucharadita de aceite de oliva y aplicarlo a nuestras ensaladas para que le dé ese toque de crocante. La soya o la soja, pues como la conocemos, esta posee abundantes factores antinutritivos y oligosacáridos que producen esos gases. Muchas veces vemos que cuando consumimos cierto tipo de leguminosas de una u otra forma o que consumimos alimentos que son ricos en soya, nos pueden generar esos gases, y esto va a ser pues producto de muchos derivados que contienen la soya, y esto obviamente nos va a traer algunos efectos saludables, pero otros quizás no, porque pues nos pueden, como les digo, desencadenar cierto tipo de gases. Mi compañera pues les va a seguir explicando como tal la estructura de las leguminosas. Bueno, entonces continuamos con la estructura. Yo les voy a hablar un poco de la estructura, pues para que conozcamos cómo es el funcionamiento de la semillita. Básicamente la estructura de las legumbres es similar en todas y consta de varias partes. Un pequeño germen que brota desde la raíz, tenemos el tallo y tenemos dos hojitas. Con un ojo o hilo se le puede decir que es el adecuado para que pase directamente el agüita que recibe hacia el embrión. Contiene también dos cotiledones que son los que corresponden a las dos hojas grandes que podemos ver ahí y son las receptivas a poder recibir esa agüita y poder generar la semilla como tal. Los cotiledones son los que básicamente aportan la nutrición completa de esa semillita que tal vez de pronto podamos sembrar y podamos plantar, y este es igual o hace la misma función que el endospermo o en los cereales. Bueno, ahora tenemos entonces los tipos de variedades de leguminosas, como los describía mi compañera anteriormente. Les compartimos estas imágenes para que puedan ver tanta variedad de leguminosas que ustedes pueden escoger o pueden adquirir.
y, o sea, teniendo en cuenta más adelante de las recomendaciones nutricionales que podemos obtener de ellos. Como pueden ver, pueden variar en sus colores, en sus tamaños, y es muy importante hacer consumo de ellos. Ya les voy a decir por qué. Continúa. Bueno, el por qué debemos consumir estas leguminosas, pues básicamente primero quiero hacer unas recomendaciones nutricionales y entonces dice la primera que destacan por su alto contenido en proteína y no dejan de ser menor que el aporte proteico de las carnes. Esto, claro, junto con los cereales. Destacan por su alto contenido de fibra, pues el 55 y el 88% de la fibra es insoluble y el resto es soluble. En cuanto respecto a las vitaminas, son buenas fuentes de vitamina de complejo B, especialmente la de tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina B6. Su contenido en lípidos es bajo, es muy bajo y es presentado con un alto contenido de ácidos grasos considerados pues saludables para el consumo. En cuanto a los minerales, se presenta un alto contenido de calcio, de hierro, de fósforo y de zinc. Bueno, como podemos ver, las recomendaciones nutricionales son demasiado importantes. Este alimento es un producto estrella que podemos adicionar a la canasta familiar. Ahora les voy a hablar, por favor continúan, de la frecuencia del consumo. Bueno, básicamente este mensaje que le estamos compartiendo nos invita a consumir 2 veces por semana estos alimentos, ya que son ricos en fibra y contienen carbohidratos, proteínas, minerales como hierro, calcio, zinc, vitamina A y complejo E, como ya se los decía anteriormente. Entre los alimentos de origen vegetal, las leguminosas se destacan por tener mayor contenido proteico de mejor calidad. Aunque son un poco pobres en algunos aminoácidos esenciales, hay que tener en cuenta que a la hora de mezclarlos con algún cereal puede mejorar la calidad nutricional. Ahora les voy a hablar sobre los beneficios que aportan. Y como beneficios tenemos que aportan proteína, que ayuda pues en este momento con sus pequeños al crecimiento, al mantenimiento de los músculos. Ya les dije que al combinar con cereales se obtiene un origen proteico de muy buena calidad. Aporta fibra, además, ayuda a reducir el colesterol en sangre, ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular y la fibra contenida en ellas también ayuda a combatir el estreñimiento. Los granos leguminosas tienen la cáscara y esa cáscara que la rodea, esa cáscara no se digiere. Entonces, al encontrarse en camino en el intestino, hace un efecto de limpieza como si se tratara de una escobita intestinal. Por eso es muy bueno para combatir el estreñimiento. Producen además sensación de saciedad, ayudando a regular el apetito. También tienen un bajo costo, alto rendimiento, son fáciles de conservar y son de muy buena aceptación para el consumo. Pues como sabemos, son de bajo costo y, o sea, son de mucho rendimiento para poder aportar en nuestras familias un alimento adecuado, un almuerzo o comida adecuada. Aportan vitaminas que ayudan a mantener el proceso como la visión, la hidratación de piel, la transmisión de impulsos nerviosos, la integridad de pelo y uñas y la defensa contra enfermedades. La absorción del hierro que contiene estos alimentos mejora al acompañar el consumo de alimentos con una fuente de vitamina C, ya sea como naranja, guayaba o mandarina, que mi compañera les va a explicar más adelante. Bueno, para tocar un poquito sobre los tips que les traemos sobre las leguminosas, es importante tener claro que se va a favorecer o va a ser de mayor gusto si se consumen las leguminosas en compañía de arroz, arepa o pan. Normalmente se ve más relacionado con el arroz. Para llevar pues como
un balance nutritivo entre este alimento y otros alimentos, lo que se recomienda es que se consuma en el mismo tiempo de comida alguna fruta fuente de vitamina C, como lo decía mi compañera anteriormente, que sería como la naranja, el limón, la guayaba, la mandarina, y entre otras frutas que lo que van a hacer es mejorar la absorción del hierro que contienen estas leguminosas. También es importante que se eviten consumir los lácteos en compañía de este alimento, ya que va a dificultar la absorción del hierro. ¿Listo? Puedes continuar, gracias. En los consejos es muy importante que se deje las leguminosas en remojo con agua desde el día anterior para que se cocinen más rápido, ya que si no se hace este proceso, vamos a tener dificultad a la hora del proceso de la cocción. Siguiente, por favor. En el aporte nutricional para este grupo de alimentos vamos a encontrar que en las guías alimentarias basadas en alimentos vamos a encontrar este alimento en el grupo de carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas. Es muy importante saber esta parte porque, como lo decía mi compañera Britney anteriormente, hay veces que las leguminosas suplen la proteína que nos puede aportar la proteína animal, como la carne. En este caso, pues es muy utilizada para las personas que son vegetarianas o veganas, para suplir ese aporte proteico. Donde podemos ver algunos ejemplos de leguminosas, va a estar el frijol cargamanto, el frijol verde, el frijol lima con guiso, el frijol blanquillo con guiso, la lenteja con guiso. Vamos a encontrar también pues la proteína de soya texturizada hidratada. Entre los más conocidos para nosotros es el frijol lima con guiso. Y vamos a ver que nos van a recomendar cierta medida casera que es muy importante tenerla en cuenta en relación al peso en el gramo por una porción. Entonces, digamos, una porción que serían 60 gramos en medio cucharón, vamos a tener que nos va a aportar de energía en kilocalorías 62, en proteína 4.9 gramos, en grasa total vamos a tener que nos va a aportar 1 gramo, en carbohidratos 13,3 gramos y en los micronutrientes pues ya vamos a ver el aporte ahí. Es muy importante pues también observar que la medida casera nos indica que para la proteína de soya texturizada hidratada son 2 cucharadas soperas colmadas y para la proteína de trigo texturizada son 3 cucharadas soperas colmadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les vamos a presentar un video que les trajimos para que aprendamos un poco más sobre las leguminosas, la importancia que tienen y cómo la podemos llevar a nuestra alimentación. Entonces, ya les dejo con el video. Bueno, ahora les vamos a presentar un video, lo que quisimos traer para esta intervención, para un mayor entendimiento sobre las leguminosas. Módulo 2. Elige alimentos nutritivos. Sesión 6. Grupos de alimentos, leguminosas y alimentos de origen animal. Para crecer adecuadamente, el cuerpo necesita recibir ciertos elementos como la energía y las proteínas, a fin de impulsar los procesos vitales y hacer que los músculos se desarrollen. Al finalizar la sesión, los niños aprenderán la importancia de incluir leguminosas y alimentos de origen animal a su alimentación, así como el papel de las proteínas en el funcionamiento corporal. Para tener un correcto desarrollo físico, es necesario incluir proteínas dentro de la alimentación, ya que estas son utilizadas principalmente como un material constructor y reconstructor de los músculos y los tejidos del organismo. La principal fuente de proteínas está en los alimentos de origen animal, como el pollo, el pescado, la carne, huevo y leche. Alimentos como la mantequilla y el tocino, aunque provienen de origen animal, contienen principalmente grasas, por lo que es preferible no consumirlos en abundancia. En las leguminosas como el frijol, las lentejas, la
las habas, alubias y garbanzos, encontramos una menor cantidad de proteínas en comparación con los alimentos de origen animal. Pero cuando las combinamos con cereales, podemos obtener proteínas similares a la carne. Al enseñar a los pequeños cómo combinar los cereales y las leguminosas, así como el tipo de alimentos de origen animal que deben consumir, les estamos dando una herramienta útil con la que podrán obtener todas las proteínas que sus músculos necesitan para crecer y desarrollarse. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas que hagan el proceso más dinámico e interesante para los niños. Consulta el fichero Nutrir para su desarrollo. Gracias por contribuir a crear un mejor futuro y ser parte de Nutrir Niños Saludables de Nestlé. Bueno, espero que les haya gustado nuestra intervención. Les agradecemos por su tiempo y esperamos pues nuevamente su presencia en las próximas intervenciones. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias.